Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de puntaje nacional en biología ya. Los saludo a todos, como siempre les pido por favor que me avisen si es que está todo bien con la transmisión, si me escuchan, si me ven, no estoy hablando solo, ¿ya? Y como siempre les recuerdo a los que están impacientes en el chat, hay alguno, don Miguel que dice, ya vos, partan la clase, parece. Hay que esperar un poquito porque tenemos un break. Yo estoy hablando muchas palabras por minuto en la clase química. Hay que tomar una cecita, hay que relajarse, ir al baño, poner la tetera a ustedes para tomar un tecito, ¿ya? Así que en eso estamos. Por eso hay un ratito. Ya, los saludo a todos y hoy vamos a entrar en ecología. Yo les venía dando la lata hace rato con el tema del metabolismo, de la glicólisis, todo eso es asunto medio que es bioquímico, de hecho es un asunto bioquímico. Es intentar entender la vida desde un punto de vista molecular. Pero está relacionado directamente con esta cuestión. Mira, Joel, me dice que está tomándose un matecito. Qué rico, me da envidia, me gustaría tener un matecito acá. Está directamente relacionado a lo que vimos en las clases anteriores con lo que vamos a ver hoy día. Lo que vamos a empezar a ver hoy día, porque esta es nuestra primera clase de ecología. Ecología es algo que entra sí o sí en la PSU de biología, pero va fijo, ¿ya? Y en más de una pregunta, ¿ya? El año pasado pasó que yo les dije lo mismo, dije, ojo con ecología, aunque no les guste, estudienlo, y después me dijeron, profe, no entró nada de ecología. El año pasado en la PSU movieron el orden de las preguntas, y entró ecología al principio de la prueba, yo la fui a dar. Y entra, y no es una pregunta, son varias, así que por favor pónganle ojo aquí, algunos lo encuentran fome, hace un tiempo yo lo encontraba fome, pero tiene una visión que es más o menos interesante si es que la pillan, ¿ya? Vamos a ver los flujos de energía, cosa que es muy importante, ya hemos hablado un poquito de eso. Vamos a ver la definición de poblaciones y comunidades, la densidad poblacional, modelos de crecimiento poblacional, factores que van a afectar la densidad y las estrategias de vida, ¿ya? Es súper importante que hoy retengan, como siempre, el consejo que les doy va a ir de lo general a lo particular. Hay mucha información, harto texto, lamentable el texto que nos carga ver en las diapos, no se puede eliminar más, pero retengan por favor los contextos y después van profundizando con los conceptos de forma más específica. Habíamos visto y habíamos quedado en la fotosíntesis. Vimos, ¿se acuerdan esto? La primera fase de la fotosíntesis que se encargaba de agarrar la luz, descomponer el agua, se botaba como desecho el oxígeno y con eso se empezaba una cadena transportadora de electrones muy similar a la que vimos en el concepto de la fosforilación oxidativa de la respiración celular. Y con eso se conseguía, mediante esta maquinita milagrosa, que es la ATP sintasa, se generaba esto de acá. ATP, y de pasada antes se generaba NADPH y con eso en la fotosíntesis dependiente de la luz se generaba la energía para que más adelante en la segunda fase, la fase independiente de la luz, se pudiera fijar el CO2 que anda dando vuelta en el ambiente solito en moléculas orgánicas para poder armar moléculas orgánicas de alta energía como por ejemplo la glucosa, ¿ya? Así que eso era lo que vimos en la clase pasada. Les dije que si querían ver una preguntita alguna la guardaran para hoy. Si no, pueden hacerlo cuando ustedes quieran, ¿ya? Obviamente no siempre va a poder responder al tiro, pero para que no queden las dudas que podría haber despertado de la clase pasada, que no fue en vivo, no queden en el olvido y no se queden con dudas, ¿ya? Así que eso eran nuestras dos fases de la fotosíntesis de un punto de vista más o menos general, ¿ya? Ahí está la fotosíntesis independiente de la luz, donde ahí se agarraba lo que se había producido en la primera fase, se agarraba el CO2 y se transformaba en, por ejemplo, esta molécula de glucosa y se sacrificaba en el fondo todo lo que se había invertido desde un punto de vista energético. El NADPH que se había generado se volvía a transformar en NADP y el ATP que se había formado en la primera fase se gastaba y se volvía a desechar ADP y el fosfato que iba dando vueltas. Y se generaba agüita, ¿ya? Entonces, ese ciclo de Kelvin, donde participaba la famosa Rubisco, y era algo que vimos ya en las clases pasadas. Don Miguel me pregunta qué es la glucosa. La glucosa es una molécula energética, un carbohidrato, un monosacárido, que es el principal sustrato energético de las células, ¿ya?
se usa agua y se produce agua. En esta reacción se produce agua, pero si hacemos el balance general se va a gastar más de lo que se genera. Así que en teoría se usa agua. ¿Ya? Y habíamos visto ciertos factores que podían afectar el ritmo de la fotosíntesis, como por ejemplo la disponibilidad de agua. Es casi intuitivo pensar que si falta agua, la fotosíntesis se va para abajo. Pero si hay escasez de agua, los estomas, que son unas partes de las hojas, se van a cerrar, va a aumentar la concentración de CO2 y va a bajar va a reducirse la concentración de CO2 y va a aumentar la de oxígeno, y por lo mismo el rendimiento de la fotosíntesis va a bajar, ¿ya? Así que eso era parte de lo que vimos. Y vamos a ver un par de preguntas que la clase pasada me timé porque no estaban ustedes, así que no hice ninguna pregunta. Veamos algunas de las que estaban preparadas para la clase anterior. El oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene de el dióxido de carbono, de la transpiración, de la respiración, de la clorofila o del agua. Pregunta de un modelo de Henry. Pregunta Rolando, ¿se le echó un té al arrobisco cuando...? Sí, bueno, sí, yo lo había mencionado el año pasado. ¿Ya? Amanda, ¿es posible descargar el PPT? Debería estar en el link abajo ya disponible. Si no, ahí Nicolás, nuestro técnico a cargo, nos va a solucionar ese problema, espero. Lo que tenemos fe en Nicolás. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿De dónde proviene el oxígeno? Lo primero que ocurre para poder echar a andar la fotosíntesis en la primera fase es que se va a romper una molécula de agua y se van a pasar los electrones en el fondo de esa molécula y se va a generar oxígeno, producto de esa descomposición. Así que vamos a tener el agua alternativa E. ¿Ya? ¿Se produce una hidrólisis? Dice ahí. No. La hidrólisis normalmente es cuando el agua se ocupa para romper otras cosas, de un punto de vista químico, ¿ya? Esto sería una lisis del agua. Pero lo entiendo que da para confusión. ¿En cuál de los siguientes procesos se sintetiza ATP? ¿En la fermentación, en la respiración aeróbica o en la fotosíntesis? ¿Qué me dicen ahí? En la fermentación, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que la fermentación en el fondo era la parte final de una glicólisis donde se generaba piruvato, pero las células que no tenían cómo seguir echando a andar el ciclo de Krebs, por ejemplo, o generar acetilcoenzima A, porque no tenían mitocondrias, tenían que ingeniárselas para deshacerse de ese piruvato. Entonces echaban a andar este proceso de fermentación, pero en la fermentación misma no se genera el ATP. ¿Ya? De hecho, se genera la glicólisis antes, pero la fermentación no es un proceso que por sí solo genera ATP. ¿Ya? Lo descartamos inmediatamente. La respiración aeróbica era básicamente todo lo que habíamos hablado en el contexto de respiración celular. Su objetivo es generar ATP. Y en la fotosíntesis se sintetiza ATP. Aun cuando ese ATP se va a gastar en la segunda fase, en la primera sí se sintetiza, así que cumpliría con los requisitos de esta pregunta. Tenemos alternativa, son las 2 y la 3, alternativa D. Estamos casi todos de acuerdo en el chat, me parece muy, pero muy bien. ¿Ya? Si usted lograra montar un ciclo de Kelvin in vitro, es decir, no en células, sino en un experimento de laboratorio, con todas las enzimas necesarias, ¿qué sustratos debería agregar para que ocurra la formación de compuestos orgánicos? ¿Qué debería meterle a la mezcla para que se generara formación de compuestos orgánicos? ¿Ya? ¿Qué necesita en el fondo la fotosíntesis o el ciclo de Calvin, para ser más específico? Recuerden que el ciclo de Calvin va a agarrar el dióxido de carbono para meterlo en moléculas orgánicas más grandes, pero necesita energía que le suministra la primera fase de la fotosíntesis, principalmente en forma de ATP y de NADPH. Así que CO2, ATP y NADPH, alternativa E. ¿Ya? Ahí está, casi todos de nuevo de acuerdo en el chat. Don Vicente me dice que no lo sabe porque está en primero medio. Está bien, vamos de a poco. Motívese y lo va a pillar pronto. ¿De qué manera se relacionan las dos fases de la fotosíntesis? La fase clara entrega agua a la fase oscura. La fase oscura fija el
Ay, se me perdió algo, tenía que fijar. Para la fase clara, dióxido de carbono parecido, o el carbono. La fase oscura genera ATP para la fase clara. La fase clara entrega carbohidratos para la fase oscura. O la fase clara entrega sustratos energéticos para la fase oscura. Javier pregunta por qué CO2. En la pregunta anterior, me imagino. En la pregunta anterior se necesitaba, preguntaba qué necesitaba el ciclo de Calvin. Y recuerden que el ciclo de Calvin agarra el CO2, es lo que necesita para ir fijando y armando moléculas de carbono que sean más grandes. Necesita CO2. Y es ahí donde se ocupa el CO2 en la fotosíntesis. ¿Ya? Si bien esta pregunta habla de fase clara y fase oscura, nosotros habíamos mencionado que eso no nos gustaba mucho, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar pasar a la pregunta, pero es bueno hablar de una fase fotodependiente y una foto independiente, aun cuando sea más largo. La fase fotodependiente es donde se ocupa la luz para empezar a mover electrones en la cadena transportadora de electrones y así generar al final NADPH y también ATP. Con eso se suministra de energía a la segunda etapa, que es la foto independiente. Entonces la fase clara entrega los sustratos energéticos para la fase oscura, alternativa E. ¿Todos de acuerdo? Parece que sí, más o menos, sí. Una planta es sometida a un ambiente de oscuridad constante durante 3 días. Inmediatamente después se toman muestras de tejidos de sus hojas. ¿Qué tipo de nutriente esperaría que se encuentre más reducido? Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y agua. ¿Qué me dicen? André Lucy me dice ¿E de qué? No sé, me pilló André Lucy con esa palabra. El objetivo de la fotosíntesis principal es generar moléculas orgánicas de alta energía, principalmente carbohidratos, ¿ya? Entonces, si nosotros le quitamos la luz a la planta, lo que estamos haciendo en el fondo es parar desde un principio de la fotosíntesis y esperaríamos que los carbohidratos que ésta genera al final empiecen a reducir. Así que se nos va la A para abajo, ¿cierto? Alternativa A. Si una planta se encontrara con un déficit de agua ahora en su ambiente, ¿qué evento se vería dificultado durante la fotosíntesis? La fijación de carbono, la síntesis de glucosa, la producción de oxígeno molecular, la degradación de la glucosa, la absorción de oxígeno molecular. ¿El ATP es un carbohidrato? No. Los carbohidratos son maneras de almacenar la energía. El ATP es la forma en la cual la célula transporta de forma inmediata la energía, cómo la distribuye dentro de la célula. ¿Ya? Les recomiendo pegarle una repasadita a las clases anteriores. La primera de metabolismo celular para ver qué era el ATP. No es lo mismo. De hecho, los carbohidratos se rompen dentro de la célula para poder generar ATP. ¿Ya? ¿Qué etapa? Normalmente en la PSU les gusta hacer esto, que es maltratar a las plantas para ponernos en el ejercicio de resolver qué proceso se ve afectado, ¿ya? En este caso, si le quitamos el agua, vamos a impedir que... ¿Qué función cumple el agua? El agua, recuerden que una vez que se absorbe la luz, el agua se va a romper y se va a liberar oxígeno e hidrógeno. Entonces la producción de oxígeno molecular se va a ver inmediatamente o directamente afectada si es que nos falta agua, ¿ya? ¿De acuerdo? Aun cuando las de arriba también se pueden afectar, pero la de oxígeno es la primera que se ve directamente afectada, ¿ya? Ahí me dice ya don Rolando, ¿pero se frenaría toda? Sí, pues, tiene razón. De hecho, la fijación de carbono, la síntesis de glucosa igual, pero la que está directamente, inmediatamente relacionada sería la de oxígeno molecular, ¿ya? Así que tiene razón don Rolando. Ya, dicho eso, ahí tenemos un par de preguntas de la clase pasada, que habrían estado en nuestra clase pasada si hubiese sido en vivo, pero no fue en vivo, así que yo me timé y no hice las preguntas, ¿ya? Hoy nos corresponde ver ecología, y ecología tiene un sentido que es bastante interesante si ustedes lo pillan, si lo logran pillar desde el sentido que a mí me gusta verlo por lo menos, que es interpretando todo lo que vimos en las clases, las 3 o 4 clases anteriores, ahora aplicando eso en estos conceptos, ¿ya? El ecosistema, que es esto que nosotros en la básica dibujamos así, bonito, como medio paradisiaco, es un sistema que se constituye de varios biotopos o microambientes donde vamos a encontrar, están conviviendo
seres o factores bióticos, es decir, seres vivos, como también factores abióticos, cosas que aun cuando no estén vivas, sí pueden determinar condiciones a los seres vivos. Por ejemplo, el agua. ¿El agua es un factor biótico? No, no es un factor biótico, no está vivo, pero sí participa del ecosistema. De hecho, si falta agua, nuestro ecosistema al tiro nos empieza a fallar, ¿ya? Entonces, dentro de los componentes bióticos vamos a tener los que forman parte de los niveles tróficos o de las cadenas tróficas, y de los abióticos vamos a tener elementos inorgánicos, como ya les decía, el agua, también vamos a tener la luz, el oxígeno, el CO2 y así otros tipos de cosas en el fondo que las tenemos que tener como cosas que no están vivas, materia inanimada, ¿ya? Y ahí tenemos una tablita que nos dice cómo se conforma un ecosistema y las definiciones que ya hemos ocupado. El biotopo es el espacio limitado donde habitan comunidades de flora y fauna, y la biocinosis es el conjunto de comunidades que habitan y viven en un biotopo. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto iba de harto texto? A mí me carga tener que leerles esta cuestión. Me imagino que a usted le carga también que yo se los lea. Don Rolando me dice que ya había un festival de cosas que suenan parecido. Sí, los nombres son parecidos, lamentablemente. Pero, por favor, repasen esto, anótenlo por algún lado porque entra, ¿ya? Por eso yo no puedo reducir todo el texto que hay anda aquí dando vueltas. El tema es que dentro de este ecosistema va a fluir la materia, pero también la energía. Nosotros ya hicimos un pequeño ejercicio en las clases anteriores donde yo les explicaba que en la fotosíntesis se fijaba la luz del sol, se agarraba la luz del sol, del INTI, de la fuente primordial de energía de la naturaleza, y esa energía que almacenaba la planta, por producto que transformaba la energía lumínica en energía química, se podía ir traspasando. ¿Se acuerdan cuando decimos lo de la vaca? Que la vaca se comía la planta y después no se comía la vaca, y así la energía iba fluyendo donde donde en el fondo te lleva la energía dentro del ecosistema. Los seres vivos necesitan obtener energía. Todas las funciones celulares dependen de la capacidad de la célula para obtener la energía que las va a sustentar. La principal fuente, como ya les decía, es el sol, ¿ya? Por eso es tan importante el sol. Por eso muchas civilizaciones tuvieron como su dios al sol, porque ellos observaron que si no había sol, la cosa no resultaba, ¿ya? Y los productores primarios, que son los que son capaces de hacer fotosíntesis, son aquellos que van a tener esa capacidad mágica de de almacenar la energía del sol para transformar la energía química y así suministrar al resto de la cadena trófica. Y este concepto es muy importante, cadena trófica. Me preguntan la ley del 10%, paciencia, si para allá vamos, ¿ya? Esta transferencia de energía no es completamente eficiente y por supuesto se pierde algo. Ahí a Pía también nos está preguntando, en el fondo, algo de lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía? Cuando la energía fluye hasta el último nivel que se recibe, ¿tiene más o menos energía? Los seres vivos en el fondo van transfiriendo cierto porcentaje de la energía, no logra hacer una transferencia completa, es decir, que se va a ir disminuyendo la energía que está disponible en los seres vivos. El tema es que la energía no se va a destruir, va a ir a parar a otro lado de la naturaleza, pero no en los seres vivos. Ya lo vamos a ver más adelante, aguántenme un poquito, ¿ya? Por ahí me recomienda Blanco un video de cómo se relaciona esto con la termodinámica. Hay una concepción pero muy interesante de la termodinámica y esto, hacer ese vínculo es súper interesante. A mí me tocó hacerlo en la universidad con los ramos de termodinámica que son bastante difíciles, pero no vamos a entrar ahí por ahora, ¿ya? Pero voy a anotar ese video para darle una revisada. Como ya les decía, había ciertos organismos que eran fotosintetizadores, que eran capaces de depender del sol. Entonces, esos organismos iban a ser capaces de producir energía para el resto de la cadena trófica. Hay ciertos organismos que dependen solamente de ellos mismos, y esos se van a llamar autótrofos, porque dependen de ellos mismos. Pero hay otros, como nosotros, que no dependemos de nosotros mismos. Nosotros no podríamos vivir del puro sol. Tenemos que tener dando vuelta otros organismos vivos de los cuales obtener nuestra energía. Entonces, cuando uno depende de otro organismo para poder obtener la energía y para poder sobrevivir, se llama heterótrofo. Hetero significa otro, ¿ya? Entonces, heterótrofo es el que obtiene la energía de otro organismo, y podemos tener ahí herbívoros, es decir, que obtengan la energía de otro organismo que es una planta, el que se van a comer, o carnívoros, que obtengan la energía de otro que es un animal.
y algunos como nosotros que somos omnívoros, ¿ya? Y dicho eso, vamos a definir nuestro primer concepto, el concepto central de nuestra clase. Con esto partimos los conceptos de ecología, aun cuando ya hemos mencionado varios, el concepto de población. La población, según la definición estricta, es un conjunto de organismos que van a compartir ciertas características como ser de la misma especie, vivir en un mismo hábitat y ser contemporáneos. Es decir, que viven juntos en un determinado tiempo. Hermosa definición, pero me han preguntado muchas veces en clase, ¿cuál es la diferencia entre población y especie? ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Alguien me la puede decir en el chat? La pobla, me dice ahí un Black Dreads. Se le corta a Janet la transmisión. No sé si es la única. Que me refresque su navegador. Que me avise el resto si es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una población y especie? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la clave? Si que hay una diferencia. Lo espero. ¿La población incluye varias especies? No, Sofía. No. ¿Población un conjunto de especies? No. Tampoco. Especie, ahí está la respuesta, señorita Daniela Vargas. Hay una palabra clave aquí que es ser contemporáneos. Ser contemporáneos. Esa es la diferencia entre especie y población. Yo con Cristóbal Colón y yo somos de la misma especie, seres humanos, pero no integramos la misma población porque no fuimos contemporáneos. ¿Ya? Yo comparto la misma población con las personas con las que vivo. Hay un punto de vista temporal que es el que establece la diferencia entre población y especie. Entonces, una de las condiciones para tener una población es que sean de la misma especie. ¿Ya? Eso es lo que me decían equivocadamente algunas personas al principio, que me decían que no era necesario, podían ser de varias especies de población. La población son de la misma especie. Si yo tengo un grupo de pingüinos, la población es de pingüinos. ¿Ya? El tema es que la población alude a los pingüinos que están ahí, viviendo todos juntos. ¿Ya? No alude a los pingüinos que vivieron en el año 1500, porque esos ya, si bien son de la misma especie de pingüinos, ya no están siendo integrantes de la misma población. ¿Ya? Don Miguel ahí me puso una respuesta más o menos larga y viene, Don Miguel se está anticipando lo que viene más adelante, que es el concepto de comunidad, que me imagino que es el que confundieron algunas personas en la respuesta en un comienzo. La comunidad es un conjunto de poblaciones que van a vivir en un área física limitada o definida y que además van a interactuar moviendo materia o energía. ¿Ya? Aquí sí tenemos distintas especies y distintas poblaciones. El ecosistema va a corresponder a la comunidad que está dando vueltas, pero también al entorno inerte, es decir, también a los factores abióticos, siendo componentes, bueno, biótico y abiótico, está es lo mismo. ¿Ya? Fuimos de lo particular a lo general. Fuimos viendo población, que son la misma especie viviendo todos juntos en el mismo tiempo, la comunidad, que son el conjunto de poblaciones que están en un lugar físico determinado, y ecosistema, que son la comunidad, pero también los seres o los factores abióticos, es decir, lo que no es vivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el concepto recién de ecosistema. Por favor, esas definiciones las quiero así pero claritas, ¿ya? Porque aquí hay una pregunta que puede salir sí o sí. Ojo ahí, ¿ya? Hemos visto un montón de términos que eran todos parecidos, que se quejaba ella, no me acuerdo el nombre de él, que me decía que personas eran todos iguales. Hemos visto harto conceptos. Estos son los más importantes de la clase. Población, comunidad y ecosistema. Así que con eso los quiero, pero clarito, ¿ya? Como ya se mencionó anteriormente, hay las poblaciones son organismos de la misma especie y que comparten un espacio y un tiempo determinados. Y hay características que tienen estas poblaciones, como por ejemplo la densidad. La densidad es el número de individuos por un área o volumen, ¿ya? En química veíamos otra definición de densidad. Aquí es también la cantidad de algo partido por el espacio que ocupa. Así que es similar, ¿ya? Aun cuando aquí hablemos del número de individuos. La densidad bruta, de acuerdo a esta definición, es el número de organismos de una población por una unidad de superficie o volumen total, y la específica es la cantidad de organismos de la población por una unidad de superficie o volumen que la población va a poder habitar realmente. ¿Ya? En el fondo,
Densidad es la misma idea, por favor, los individuos, pero en relación al espacio. Por ejemplo, una vez yo leí el dato de que la India era un país más denso que China. Aun cuando China tiene más habitantes que la India, hay mayor espacio también. Entonces tiene una menor densidad en la India. En la India hay mayor cantidad de personas en relación al espacio, ¿ya? Ese es el concepto de densidad que me gustaría que ustedes aprendieran. También lo pueden ver en, si no me equivoco, en Historia y Geografía, que no sé si se llama así aún, donde se veía densidad poblacional en el caso de seres humanos, ¿ya? Hay distintos factores que van a poder ir modificando la densidad, como por ejemplo la natalidad y la mortalidad. La natalidad es la cantidad de nacimientos de organismos que va a incrementar la densidad poblacional. Si en un espacio que no va a cambiar aumenta la cantidad de organismos porque están naciendo más, va a aumentar la densidad. En cambio, la mortalidad es todo lo contrario. Si es que tengo un espacio limitado de organismos y disminuye porque mueren algunos, vamos a disminuir la densidad, ¿ya? Otros factores que afectan la densidad poblacional son la inmigración, es decir, la llegada de organismos o individuos desde un ambiente distinto al que nosotros estamos considerando, o la emigración, que es la salida de organismos de este espacio hacia el exterior, ¿ya? Ambos o todos estos conceptos en realidad se aplican también a las poblaciones humanas, ¿cierto? Estos son conceptos que a lo mejor ustedes han escuchado en el contexto de ciencias sociales, a los que son más humanistas. Es exactamente lo mismo. Las poblaciones también tienen una característica que es la distribución espacial. No, si yo tengo un espacio determinado, hay maneras de ir ubicando a los individuos de esta población en ese espacio. Tenemos la población aleatoria, que es básicamente ponerlo en cualquier lado, como ya los tiramos así desordenados y así quedaron, ¿ya? La regular, que es ordenados, pero distribuidos a lo largo de este espacio, y la agrupada, que es todos concentrados en un espacio que no necesariamente es todo el que está disponible. Los seres humanos se suelen, no sé si conjugue en el verbo, nosotros tenemos la tendencia a vivir así, agrupados. De hecho, Chile tiene un montón de espacio y la densidad en Santiago, por ejemplo, es muy, pero muy alta. Los que andamos en metro lo podemos comprobar todos los días, porque nos gusta hacer esta cuestión, ¿ya? Aun cuando podríamos hacerlo así, regular y distribuirnos a lo largo de todo Chile, pero no lo hacemos, ¿ya? Porque nos gusta vivir así. Entonces, esas son las maneras de distribuirse en el espacio que hay disponible. El crecimiento poblacional es otro factor, otra característica de las poblaciones, que es la cantidad de individuos nuevos que va teniendo esta población. O se define ahí como un cambio en el número de individuos en el tiempo. A diferencia de la densidad, que considera el número de organismos, por lo que es... a diferencia de la densidad, solo considera el número de organismos, no nos interesa aquí el espacio, ¿ya? Tenemos un concepto similar, pero no es lo mismo, ¿ya? ¿En qué tipos de seres vivos se puede dar la distribución regular? Buena pregunta. Por ejemplo, me da la impresión que en vegetales, pues. ¿Has visto cómo se distribuyen los árboles en un bosque? Por ejemplo, que igual siguen ciertos patrones de espacio, no viven todos juntos, no se agrupan todos, se pueden distribuir ocupando el mayor espacio posible, a veces, ¿ya? Pero buena la pregunta, no se me ocurre un caso tan puntual para que quede clarísimo. Cuando van a existir condiciones óptimas para una población, es decir, que una población obtiene todo lo que necesitan sus individuos para poder vivir, y además no existen factores ambientales que van a restringir este crecimiento, se dice que su población va a alcanzar un potencial biótico, es decir, que está creciendo lo más posible, que se define, perdón por anticiparme, a la máxima capacidad de crecimiento con las condiciones ideales, ¿ya? Si nosotros le entregamos, por ejemplo, a la especie humana todo para que se alimente y para que sobreviva, nosotros vamos a crecer lo más posible y vamos a alcanzar nuestro potencial biótico. Lo mismo en una placa con bacterias. Si yo a las bacterias les doy comida, esas bacterias van a alcanzar su potencial biótico, que es su máxima tasa de crecimiento. Y cuando eso ocurra, van a experimentar un crecimiento exponencial, que esa es la forma de un gráfico exponencial, que es como una J, ¿ya? Cuando un grupo, una población, está partiendo, es decir, que tiene pocos organismos,
y esos organismos encuentran en el ambiente todo lo que necesitan, encuentran un ambiente favorable, por decirlo de otra forma, van a empezar a crecer así. Se van a ir multiplicando, multiplicando, y cada vez se van a ir multiplicando más. Por eso esta cuestión no es plana, cada vez va aumentando más, hasta que tenemos esta especie de J, que es el típico modelo de crecimiento exponencial, ¿ya? Y esto se da o se aplica en las bacterias, por ejemplo. Esto se da de forma pero muy clara. No, se da con nosotros también, parece, ¿ya? Ahí podemos conversar un poquito. El tema es que esta cuestión no dura para siempre, ¿ya? Si yo tengo una casa donde me regalan la comida y empieza a llegar mucha gente, la comida se va a empezar a acabar. Y lamentablemente, cuando después de experimentar esta forma de crecimiento exponencial y se empieza a saturar esta cuestión y se empieza a llenar de organismos, se alcanza este concepto de capacidad de carga. Es decir, que esta forma de J que va creciendo, 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 se empieza a ir frenando hasta que llega a este lugar donde ya no deja de crecer, porque en realidad la cuestión se agotó, ¿ya? Porque llegó muchos individuos empezaron a competir por los recursos que estaban disponibles en este ambiente, ¿ya? Este texto, que no tengo muchas ganas de leerlo porque es muy grande, nos dice algo así. Se los dejo en el Power, en el que está abajo, para que puedan compartir. ¿Qué dice? Algo que no haya dicho. El concepto de capacidad de carga. Cuando deja de crecer y ya no puede seguir creciendo más, se alcanza esta zona, que es una zona de estancamiento, donde ya no hay más crecimiento, porque empiezan a darse fenómenos como, por ejemplo, la competencia entre los individuos por los recursos que hay disponibles. Entonces, esta zona donde ya no se crece más, porque el ambiente no lo permite, porque la cantidad de individuos está en el fondo consumiendo el ambiente, es la capacidad de carga. Me gustaría que le dieran una vuelta a qué pasa con los seres humanos, ¿ya? Así que, por ahí me dice Don Sleepwalker, si la naturaleza se autorregula, en parte sí, ¿sí? Aquí tenemos una tasa de crecimiento que se frena. No significa que mueran los organismos, ¿cierto? En el fondo deja de aumentar la cantidad de individuos dando vueltas. Para un crecimiento sigmoideo existen fases, ¿ya? Y aquí están descritas las típicas fases de este tipo de crecimiento. Primero hay un crecimiento lento, que es la fase 1 de allá, que la cosa va como lentito, de a poco, de a poco, de a poco. Luego la fase de crecimiento más pronunciado, que es la 2, donde la cosa se dispara, y rápidamente van a ir aumentando el número de organismos hasta que se empieza a alcanzar la capacidad de carga en el 3, donde la cosa empieza a escasear un poco, donde agotamos la fuente energética, y en el 4 ya esta cuestión se empieza a estancar hasta que finalmente se va a estabilizar alrededor de la capacidad de carga. Ya la capacidad de carga es como el lugar donde suelen llegar estas curvas. Hasta ahí nomás llega. Obviamente van a haber ciertas variaciones que están representadas aquí, pero están en torno a la capacidad de carga, que es una característica en el fondo del ambiente. ¿Ya? Cada población en específico, para cada población pueden existir ciertos factores que van a limitar su crecimiento y pueden inclusive impedir este. Hay una tasa de tolerancia crítica de organismos a ciertos factores, como por ejemplo la luz, la temperatura, el agua, la salinidad y los nutrientes. Todos tenemos distintas maneras de aguantar las condiciones. Por ejemplo, los pingüinos que están allá son muy buenos para vivir en condiciones muy frías. Si yo pongo a seres humanos desnudos a vivir allá, no les iría tan bien. O si pongo, no sé, un monos a vivir ahí, no les iría tan bien, porque cada especie se ha adaptado para vivir en determinadas condiciones. ¿Ya? A eso se refiere lo que decía este párrafo. Si cualquiera de estos requerimientos es fundamental o es escaso o se encuentra en un nivel muy extremo, no va a ser posible que aumente que siga aumentando, a pesar de que el resto de los factores sí estén en un nivel aceptable. Es decir, que un solo factor que escasee o que dificulte el crecimiento va a determinar la capacidad de carga. ¿Ya? Nosotros podríamos tener todo para vivir, pero si nos falta el agua, por ejemplo, que es uno de los factores que necesitamos, nuestro crecimiento va a disminuir, ¿ya? Y eso pasa. Si falta un nutriente o se contamina un nutriente, la cosa empieza a fallar al tiro. No necesitamos que se contamine todo el ecosistema o todos los factores. Con uno ya empieza a escasear la capacidad de crecimiento. Existen otros factores que van a determinar el tamaño poblacional y se van a relacionar con la densidad.
Y hay una clasificación que son los factores denso-independientes y denso-dependientes. Y aquí hay que tener claro más o menos estas definiciones porque son típicas preguntas PSU. Los factores denso-dependientes son aquellos... Perdón, partamos con los independientes. Los denso-independientes son aquellos que no dependen de la densidad. Por ejemplo, si hay un incendio que arrasa a una población, da lo mismo la densidad de esa población. Independiente si es muy densa o muy poco densa, el incendio va a eliminar esa población igual. Un terremoto, un huracán, son casi siempre fenómenos ambientales que van a modificar el tamaño de la población, pero que no van a depender del mismo tamaño. ¿Ya? Por otro lado, hay factores que son denso-dependientes, que van a limitar el tamaño de la población, pero dependen también de la cantidad de la densidad, de esta misma población. Por ejemplo, las enfermedades. Hay un ejemplo claro, la competencia. Como yo les decía, cuando tenemos ese crecimiento sigmoideo y llegamos a un punto en el cual deja de crecer, es porque es tanta la densidad que se acentúa la competencia. Entonces la competencia es un factor denso dependiente, porque mientras más densidad haya, más competencia va a haber. Entonces la competencia va a regular o va a disminuir la tasa de crecimiento. Lo mismo la depredación y lo mismo las enfermedades. Mientras más denso esté una población o más densa esté, las enfermedades se van a diseminar más rápido. Todos los que hemos andado en metro cuando empezamos a toser ahora en invierno con la influenza lo hemos pensado alguna vez, ¿ya? Al igual que el grupo anterior, estos también modifican el tamaño de la población, pero no en torno a un valor de equilibrio, es decir, que lo aumentan cuando se encuentran por debajo de este valor y viceversa. Más que esa definición me interesa lo que le había explicado antes, que esto no depende de la misma... estos sí dependen de la misma densidad, ¿ya? André Lucy dice que nunca entendió los gráficos de estructura etaria. Probablemente aparezcan en estas preguntas muchos gráficos, ¿ya? En la PSU 2018 se hablaba de una minería que estaba cerca de los animales. Eso sería un factor denso, un factor dependiente. Una minera, no, pues sería denso independiente. Para el caso de los animales, independiente de la cantidad de animales, el factor externo lo va a eliminar de la misma forma a todos. Si tengo una población muy densa o una muy poco densa, los va a afectar de igual manera, ¿ya? Y el último tema que íbamos a tratar son las estrategias de vida. Todas las especies han buscado estrategias para poder sobrevivir, para poder prevalecer. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos personas, que por más interesante que nos creamos, somos parte de una especie y tenemos mecanismos que nos obligan a a preservar nuestra especie. Si ustedes piensan en el instinto sexual, por ejemplo, o en las ganas que uno tiene a veces de relacionarse con otras personas, es porque tenemos preconfiguradas la necesidad de mantener nuestra especie en el mundo. Entonces, hay formas que tienen las distintas especies para poder mantenerse presentes. Y hay dos estrategias que son principales, la R y la estrategia K. Así se llaman, yo no les puse el nombre, así se llaman, por favor retengan el nombre. La estrategia R son aquellas especies que dicen ya, ¿cómo nos vamos a hacer nosotros para poder seguir ocupando espacio en este mundo? Vamos a buscar tener vidas cortas, pero vamos a alcanzar la madurez de forma rápida. Vamos a tener un tamaño corporal pequeño y aun cuando no vamos a cuidar mucho nuestras crías, sí vamos a generar muchas, pero muchas crías. ¿Ya? Entonces vamos a vivir poco, nos vamos a desarrollar rápido, vamos a ser chiquititos, pero vamos a tener muchas crías. Entonces esa es nuestra estrategia para poder mantenernos en este mundo. Por ejemplo, las ratas. Las ratas obedecen a esa característica, ¿cierto? Comparado con otras especies, por supuesto. O las vacas. Pensemos en las ratas para hacer el ejemplo. Es una forma y que es bastante eficiente porque se han mantenido hasta el día de hoy ocupando espacio acá. Las moscas, nos dicen Rolando, efectivamente las moscas, hay especies por ejemplo que dejan huevos y dejan miles de huevos, y aun cuando la mayoría se van a perder o se van a morir, hay algunos que van a sobrevivir y esa es su manera. Con algo algunos que logren prevalecer, con eso la especie se va a mantener. Por otro lado, hay otro tipo de estrategia donde hagamos las cosas de otra forma. ¿Cómo nos vamos a mantener acá? Vivamos más. Nos vamos a reproducir más lento, sí. Vamos a ser mucho más grandes, pero si bien vamos a tener pocas crías, las vamos a cuidar mucho. Por ejemplo, la mayoría de los mamíferos.
o los mamíferos más grandes, los elefantes, que ustedes saben que viven muchos años, que tienen pocas crías, pero esas crías las cuidan, es todo más lento, ¿ya? En el fondo es otra forma de mantener a la especie presente en el ecosistema sin que se extinga, ¿ya? Aun cuando los elefantes están en peligro de extinción, ¿ya? Los seres humanos seríamos del tipo K, depende de los seres humanos, ¿ya? No, somos tipo K. Aun cuando nosotros podamos variar un poquito estas cosas, sí, somos K. Comparado con otras especies, por todos lados somos K, nos demoramos muchos años en reproducirnos, estamos aproximadamente 15 años, no menos, 12, 13 años para alcanzar la edad reproductiva recién, ¿ya? Entonces, comparado con otras especies, una mosca que nace y ya está reproduciéndose casi. Así que, por favor, retengan estos conceptos. Comparado, por ejemplo, si comparamos los conejos con los seres humanos, los conejos estarían en el lado R y los seres humanos en el lado K, ¿cierto? Obedeciendo a todas estas características. Por favor, retengan estos dos tipos de estrategia. Vamos con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor denso independiente que limita el tamaño de una población? Depredación, competencia, la mortalidad, la natalidad o el clima. Muy buena la mnemotecnia de Daniel. ¿Qué me dicen con esta pregunta? La depredación depende de cuántos organismos hay ya dando vueltas. Depende de la densidad poblacional, la depredación. Si hay mayor densidad poblacional, ¿hay mayor depredación? Sí, hay más depredadores. Si hay mayor densidad poblacional, ¿aumenta la competencia? Sí. Si hay mayor densidad poblacional, ¿aumenta la mortalidad? También. Si hay mayor, lo mismo para natalidad. Si hay mayor densidad poblacional, ¿va a variar el clima? Normalmente no. Y estamos de acuerdo que es la E. La excepción somos nosotros mismos, que estamos con nuestra manera de vivir, estamos echando a perder un poquito de eso, ¿ya? Es la E. Ahí me dice don Felipe, saltó el tiro con eso. ¿Y qué pasa con el calentamiento global? Bueno, es una excepción, pues hay una pura especie que se le ocurrió hacer eso. Ya sabemos cuáles son. Para el resto de las especies no aplica. ¿Cuál de las siguientes estrategias es característica de una especie tipo K? Escaso o nulo cuidado parental, tamaño corporal pequeño, reproducción temprana, camadas reducidas en números o ciclo de vida corto. Pregunta de un modelo TENRE. Era una pregunta, según yo, regalada para el que se acordaba, así que era cuál era K y R. Para el que se acordaba, esto era un regalo, creo yo. ¿Escaso o nulo cuidado parental? No, si las K se cuidan. ¿Se dan cuenta que la K es mayúscula y la R era minúscula? En el fondo K puede ser por el tamaño. ¿Tamaño corporal pequeño? No. ¿Reproducción temprana? No. Camadas reducidas en número. Ahí sí. Piensen en un elefante. Un elefante no tiene 20 crías, tiene poquitas. Una, si no me equivoco, o dos. Ahí está la definición, la misma tablita. Y pueden buscar la alternativa D. Las estrategias de acá son, nos reproducimos poco, pero lo que se reproduce debemos cuidarlo. Así que eso. Una colonia de hormigas fue colocada en un recipiente de 100 centímetros cuadrados. Y luego de 5 meses, como indica la flecha que está ahí, fue cambiada a otro recipiente de 200 centímetros. Eran cúbicos, perdón. ¿Son cúbicos? No, ni siquiera alcanzo a ver. Yo ocupo lente y no lo estoy ocupando ahora. Durante todo el experimento, los recursos alimenticios fueron ilimitados. Los resultados se muestran en el gráfico. Con respecto al gráfico, es correcto inferir que entre los meses 6 y 8 la tasa de natalidad y mortalidad son iguales. Entre los meses 2 y 4 la tasa de natalidad supera la tasa de mortalidad. Y 3, el espacio utilizado por la colonia es determinante para su crecimiento. ¿Qué me dicen? A don Daniel le llama la atención lo del cuidado parental. Sí, pues, piense, no sé, por ejemplo, las especies, y pensemos en mamíferos para no complicar tanto el asunto, las especies que tienen muchas crías casi siempre los abandonan o abandonan cierto porcentaje de ellos. Les basta con que se salven algunos. O que se salven, saben que van a sobrevivir menos de los que nacieron. En el fondo eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué pasa en este gráfico? En el mes 0 empezaron a aumentar
progresivamente la cantidad de individuos hasta que en el mes 4 más o menos la cuestión se empezó a agotar, ¿cierto? Alcanzó su capacidad de carga este medio. El tema es que, ahí donde está la flechita, cambiaron el medio y en el fondo le dieron más espacio para que creciera y siguió creciendo. Entonces, veamos las alternativas. En la 1 dice que entre los meses 6 y 8, que es más o menos por acá, a ver, 6 y 8, la tasa de natalidad y mortalidad son iguales. No, pues, ¿qué pasó ahí? Hubo un crecimiento, significa que la mortalidad fue menor a la natalidad, ¿cierto? Para que aumente la cantidad de individuos tiene que nacer más de lo que muere. Así que descartamos la 1. Entre los meses 2 y 4, que sería por acá, la tasa de natalidad supera la tasa de mortalidad. Ahí sí, para que la cuestión crezca tiene que nacer más de lo que muere. Entonces ahí tenemos más organismos vivos y va aumentando, se va creciendo esta cuestión. Así que la 2 sí. Y la 3, ¿el espacio utilizado por la colonia es determinante para su crecimiento? Sí, señor. Aquí teníamos una fase de estancamiento que al aumentar el espacio disponible se volvió a crecer. En el fondo se abandonó este estancamiento porque lo que estaba estancando el crecimiento era la falta de espacio. Así que la 3 sí, 2 y 3, alternativa D de dedo. ¿Casi todo es correcto? Sí, muy bien. Y veamos la pregunta que viene. El gráfico representa la fluctuación que experimenta una especie de ave frugívora. ¿Qué es frugívoro que come fruta? En el número de individuos a través del tiempo. Al respecto, es correcto afirmar que la población exhibe un crecimiento logístico, presenta un tamaño poblacional óptimo, exhibe un crecimiento exponencial, alcanza la capacidad de carga en P o presenta un decrecimiento exponencial. Me pregunta Daniel si las ratas son estrategia K. No. Lamentablemente la clasificación nos separa como dos bandos, los K y los R, aun cuando yo una tres matices entre medio. Si bien las ratas cuidan a sus crías, pierden varios entre medio, tienen muchas crías, tienen tamaño corporal pequeño, por lo menos comparado con mamíferos como nosotros. ¿Ya? Dentro de los mamíferos serían un tipo R, las ratas. ¿Ya? ¿Existen matices en esto? Claro que sí, por supuesto. Que no los contempla nuestra clasificación que nos da la PSU. Pero crecimiento logístico, crecimiento exponencial. Esto es un crecimiento si está disminuyendo la cantidad de individuos, es un decrecimiento. Así que con eso ya tenemos la mitad de la respuesta. ¿Alcanza la capacidad de carga en P? ¿Es P la capacidad de carga? ¿Es lo máximo que va a aguantar esto? No, disminuyó ahí. ¿Y presenta un tamaño poblacional óptimo? No. ¿Por qué? Si este es el tamaño óptimo, estuvo en algún lugar con un mayor tamaño poblacional. Fue un decrecimiento y es un decrecimiento exponencial. Acuérdense de la forma J, como una J, el crecimiento exponencial, en este caso una J que está al revés porque es un decrecimiento. ¿Ya? Así que con eso podemos ver la alternativa E. ¿Ya? Y la última pregunta, si no me equivoco, el siguiente gráfico muestra la densidad poblacional en el tiempo. Y ahí está el gráfico. A partir del gráfico es correcto afirmar que en el intervalo 2 y 3 disminuye la densidad poblacional, aumenta la tasa de mortalidad, aumenta la tasa de natalidad, el crecimiento poblacional es nulo o cambia la tasa de emigración. ¿Qué me dicen? Ahí casi todos se fueron por la misma alternativa, la alternativa D. ¿Qué pasó cuando llegamos al punto 2 y 3? Iba creciendo la cosa antes de eso, iba creciendo súper fuerte, pero llegó un punto en que se empezó a estancar. Llegó una meseta donde el crecimiento no aumentó más. ¿Significa eso que no siguieron naciendo individuos? No. Significa
que los que nacieron comparados con los que murieron no se... en el fondo lo hacen al mismo ritmo. ¿Qué significa esto en el fondo? Que el crecimiento poblacional es nulo. ¿Disminuye la densidad poblacional? No, porque no nos habla directamente del número, el número no cambia y tampoco nos habla del espacio. ¿Ya? ¿Aumenta la tasa de mortalidad? No, si aumentara la tasa de mortalidad esta cuestión disminuiría, iría bajando. ¿Aumenta la tasa de natalidad? Ahí tendría que ir subiendo. El crecimiento poblacional es nulo, en la que nos jugamos, y cambia la tasa de emigración. Si cambiara, esta cuestión variaría, y lo que ocurre es que se queda quieto. Suena mucho su chaqueta, profe, me dice Daniel. Les pido la disculpa, hace mucho frío el día de hoy. Normalmente me saco la chaqueta, pero hoy no lo hice. ¿Ya? Así que ahí está, nos faltó la alternativa, es la D. ¿Ya? Voy a traer una chaqueta más silenciosa la próxima clase y ojalá menos brillante. Vimos hoy día flujos de energía, poblaciones y comunidades, densidad poblacional, modelos de crecimiento poblacional, factores que afectan la densidad, y también vimos estrategias de vida. ¿Ya? Hay mucho contenido el día de hoy, mucho texto. Lamentablemente algunas clases de biología han tenido mucho texto, es algo que a mí me carga, pero no nos podemos evitar más. ¿Ya? Esto ya tiene mucho resumen y le he sacado mucho texto. ¿Ya? Esta materia, por favor, póngale atención porque no es tan difícil y la pregunta de teología va sí o sí. Las preguntas. Les mando un saludo. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto haberlos visto en vivo en el chat el día de hoy. Y por favor, si es que no han visto la clase de la semana pasada, guarden las preguntas que tengan para poder abordarlas. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.